Hoy vamos a compartir una palabra que he titulado ¿Y a ti qué te pica? ¿Y a ti qué te pica? La semana pasada, mi hija menor, Valeria, descubrió a Michael Jackson. Bueno, fue el descubrimiento del mes, probablemente, ¿no? Y fue curioso porque, claro, al ser una figura tan mediática, Michael Jackson, hay muchas referencias de él en las películas que ellas ven, pero realmente nunca lo conocieron a Michael Jackson, ¿no? Entonces, a veces veían en las películas los pasos del baile o las canciones que las cantan en otras partes y realmente nunca lo habían conectado con el artista. Entonces, yo le dije, mira, este baila como Michael Jackson, ¿y este quién es? Y yo se lo mostré para que vea la persona que realmente, y mira, y canta esto, y mira cómo baila. Y mira, entonces fue la revelación del mes, por lo menos, hasta que encuentre otra cosa, ¿no? Y se la pasan pues tarareando el Thriller y el Beat It y todo ese tipo de canciones de Michael Jackson, ¿no? Pero a raíz de eso, yo recordé un episodio que me pasó a mí hace muchos años, bueno, cuando murió, ¿sabés que se murió Michael Jackson, no? Cuando murió Michael Jackson, recordé un episodio que me pasó. Yo en esa fecha estaba de viaje con mi familia en Alicante y pasé por una plaza muy emblemática de Alicante, ¿no? Y había una chica que era muy, aparentemente, pues, muy fanática de Michael Jackson, ¿no? Y puso como un altarcito, ¿no? Una especie de chiringuito allí debajo de un árbol con toda recuerdos, con fotos, con todo este tipo de cosas de Michael Jackson, ¿no? Entonces tenía muñequitos, fotos firmadas, tenía que si el guantecito que se ponía él, el sombrerito, lo tenía por todas partes y tenía un montón de discos colgados allí en el árbol, los colgó. Entonces, claro, yo lo veo curioso y me acerco, había un grupito de personas allí hablando pues, de Michael Jackson y todo, y mientras hablaban, pues surgió este tema que pues obviamente tenía que salir, ¿no? De todos estos escándalos que también vivió y toda esta parte reprochable, pues, de su vida, ¿no? Y bueno, la chica esta decía, no, pero es que eso no está probado todavía y tal, y fue, bueno, entonces cada quien pues daba su opinión. En todas estas, yo estaba viendo los discos y toda la cosa que ella tenía y yo estaba allí callado, ¿no? Y creo que fue Sandra que me pregunta, ¿y tú qué piensas de eso? Yo la miro y digo, ¿por qué tú me metes en estos berenjenales, no? Y bueno, y yo recuerdo que pasó algo muy curioso. Claro, tengo mi opinión, tenía en ese momento y tengo mi opinión al respecto, ¿no? Entonces, pero yo quise dar mi opinión y yo formulé mi concepto y mi idea en mi mente y la fui a dar, ¿no? Por alguna razón todo el mundo se cayó y se quedó mirándome, como ahora, y yo comencé a hablar, ¿no? Y yo lo que quería decir era algo así como, yo creo que, bueno, este señor ya está muerto, ¿no? Eso. Es innegable, pues, el legado artístico que él le deja a la humanidad con sus canciones, con toda su iconografía, con sus bailes y toda la cosa, ¿no? Pero, lo que yo iba a decir a continuación del pero era que, bueno, este señor vivió una vida muy, muy turbia, tuvo todos esos tipos de problemas, y si es verdad todo lo que han dicho, ¿no? Pues se debería quemar en el infierno por la vida que él llevó. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió algo muy curioso. Cuando yo dije la primera frase, no, yo dije, pues, repito la primera frase que tenía en mi mente. Bueno, pues yo creo que sí, debemos separar el artista de la persona, del hombre, ¿no? Y es innegable todo el legado artístico que él nos dejó y sus canciones. Y cuando yo terminé esta idea, antes de decir el pero, la chica que estaba allí se levantó y empezó a aplaudirme y todos los que estaban alrededor empezaron a aplaudirme, ¿no? Entonces, claro, Sandra me miraba y como, oh, termina la idea, termina lo que estás diciendo. Yo no podía porque todo el mundo estaba aplaudiendo y yo me sentí muy cortado porque todo el mundo me estaba aplaudiendo allí. Entonces, claro, cuando terminaron de aplaudir, yo dije,
no voy a entrar en polémica ni en nada, le di las buenas tardes y vámonos de aquí y tal, qué sé yo. Pero me quedé con eso, ¿no? Pero realmente, ¿por qué yo no seguí hablando y por qué yo no les seguí echando leña al fuego? Porque yo entendí que ellos escucharon lo que ellos querían escuchar. Hasta donde yo di esa idea, aunque yo iba a decir otra cosa que también era pues un poquito acusatoria, ¿no? Por todo lo que este hombre había vivido. Ellos se escucharon hasta donde querían y allí aplaudieron y celebraron y con eso se quedaron, ¿no? Allí en el episodio ese de Michael Jackson. Y me gustaría que fueses conmigo a Timoteo, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, en el versículos 3 y 4. Vamos a leer 3 y 4 del capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a su amigo y discípulo Timoteo. Dice la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El contexto de estos dos versículos que acabamos de leer lo encontramos en el marco de la segunda carta del apóstol Pablo a su amigo y discípulo Timoteo, donde al principio le anima y le encomienda encarecidamente, dice la palabra, a predicar la palabra de Dios en todo momento. Le dice, Timoteo, tú tienes una posición importante allí dentro de la iglesia, yo te animo, te exhorto, te pido encarecidamente que tú prediques la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, es decir, un día sí y un día también, ¿no? Y le dice, y no solamente predica, sino hace una labor pastoral, ¿no? Anima, corrige, reprende a la gente cuando sea necesario, con paciencia y con palabras que se basen en una buena enseñanza, en una buena doctrina. Y Pablo no solamente le dice esto a Timoteo, tras este primer consejo o tras esta primera petición que le hace Pablo a Timoteo, le advierte lo que va a ocurrir a continuación en su entorno de personas a los cuales él le va a predicar esta palabra, a los cuales él va a animar, a los cuales él va a corregir con sana doctrina y a los cuales él va a reprender también cuando sea necesario, ¿no? Y les dice lo siguiente, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo creo que vale la pena detenernos un poquito en esta frase y explicarla porque está un poquito complicada en cuanto a su redacción y también tiene algunos términos que yo creo que vale la pena aclarar. Lo primero que vale la pena aclarar es a qué se refiere el apóstol Pablo con sana doctrina. Dice que vendrá el tiempo en el que la gente no sufrirá la sana doctrina o no sufrirán la sana doctrina. Bueno, la palabra doctrina se traduce en el griego con el término o viene del griego en el original con la palabra didascalias. Didascalias, ¿no? De ahí viene la palabra didáctico que utilizamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Que quiere decir enseñanza. Didascalias, enseñanza, por lo que sana doctrina proviene también de la palabra enseñanza, ¿no? Y el adjetivo que acompaña esa didascalias, lo que le da cualidades a esa didascalia es la palabra en español, dice sana, sana doctrina, sana enseñanza, pero en el griego la palabra es higiauno, higiauno. Bueno, esta palabra es en griega, pero la raíz griega la utilizamos muchísimo en español y es de donde viene la palabra higiene o higiénico, ¿no? Entonces, en un sentido, Pablo está diciendo que utilice una enseñanza higiénica, pero no higiénico en el sentido de que es libre de virus y bacterias, ¿no? Así lavado con lejía o con sanitol y ese tipo de cosas. No, es higiénico porque está en ausencia de corrupción, está sin adulterar, sin ensuciar, sin comprometer. Es por eso que la palabra la traduce como sana, higiénica, pero sin deterioro, sin enfermedad. Amén.
Entendemos entonces que la sana doctrina, para resumir lo que es la sana doctrina, es aquella enseñanza que no está contaminada, que no tiene elementos de contaminación, que la puedan corromper o que la puedan ensuciar. Una enseñanza que es sana, que está limpia, que está incorrupta. Vale la pena preguntarnos entonces también, ¿qué puede contaminar una enseñanza? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué elementos puede contaminar una enseñanza o corromper una enseñanza? Yo creo que es eso. Yo creo que cuando yo pensaba en esto y meditaba en esta palabra, yo creo que la primera cosa que se me vino a mí a la mente es lo que decía Ketty, la mentira, ¿no? La mentira es lo primero que puede contaminar una enseñanza, ¿no? A veces una enseñanza falsa, una enseñanza con engaño o una enseñanza con mentira. Las enseñanzas falsas no siempre se dan porque la gente quiere engañar, a veces se dan por simple ignorancia, porque el maestro pues es ignorante, no conoce todos los datos y dice cosas que no son correctas. Por ejemplo, yo cuando comencé a tocar la guitarra, un profesor me dijo, pues, tienes que poner la mano así. Y me lo dijo mal. Entonces, pasado un tiempo, yo practicaba mucho y lo practicaba con la mano como no debía. Eso me dio un problema en mi mano, pues en mi muñeca, con el antebrazo, me dio un poco de tendinitis y eso, porque estaba adoptando una posición que no tocaba, ¿no? Cualquiera que toque un instrumento o que haga un trabajo, que sepa que tiene que hacer un trabajo que es repetitivo, ¿no? Hoy en día, pues, hay la cosa de protección está súper, ¿no? Si tienes que levantar un peso, sabes que no se hace así, sino que se tiene que levantar así, que no se puede levantar tanto, porque ya se ha aprendido eso, ¿no? Pero cuando te lo enseñan mal, normalmente eso trae consecuencias y a veces no es por maldad, a veces es por simple desconocimiento, pero eso quiere decir que la enseñanza está corrompida con una mentira, con una falsedad, con una falta de datos, pero la enseñanza es corrompida, ¿no? Y hay un elemento común cuando hablamos de falsas enseñanzas. Mm. Eh, Independientemente de qué tipo de enseñanza sea, las falsas enseñanzas se mantienen, se reproducen, se perpetúan, pasan de generación en generación por un solo motivo, porque hay gente que está dispuesta a oírlas y está dispuesta a creerlas. Punto. No hay que darle muchas vueltas para encontrar qué es lo contrario de una mentira. El antónimo de mentira es verdad, ¿no? Y nosotros como creyentes estamos plenamente convencidos que la verdad está en Dios, que la verdad es Dios y que la verdad es su palabra. Por ello, no hay que ir muy lejos para llegar a la conclusión de que la sana doctrina son las enseñanzas que están de acuerdo 100% con la palabra de verdad, con la palabra de Dios. Cuando metemos cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, estamos adulterando, estamos comprometiendo, estamos corrompiendo y estamos añadiendo falsedad a lo que es verdad y se convierte en una falsa enseñanza. Por eso el apóstol Pablo dice que no sufrirán la sana doctrina. Más o menos vamos entendiendo qué quiere decir sana doctrina con el apóstol, cuando lo dice el apóstol Pablo aquí, ¿sí? Un capítulo antes, en 2 Timoteo, capítulo 3, Pablo le confirma a Timoteo la importancia de la palabra de Dios. Y vamos rapidito allí a 2 Timoteo 3, 15 y 16. Dice de la siguiente manera, y le está diciendo Pablo a Timoteo, y que desde la niñez, o sea, desde el periodo en que Timoteo era un niño, has sabido las sagradas escrituras. Está hablando de la Biblia, Pablo aquí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A ver, muchas personas cuando hablan de este versículo
aducen que cuando Pablo se refiere a las sagradas escrituras, Pablo está hablando del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque porque en este contexto no existía la Biblia como la tenemos hoy en día, que la tenemos dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento pues tenemos todos los evangelios, tenemos los Hechos de los Apóstoles, las epístolas Paulinas, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, de Santiago, y lo tenemos todo allí metido en un librito muy conveniente, algunos en el móvil o en la tablet o lo que sea, pero está todo allí bien conveniente, dividido por capítulos, dividido por versículos, todo lo podemos conseguir pues a golpe de un clic o a golpe de un índice leyendo, ¿no? Pero antes, no, en este momento no existía el Nuevo Testamento como tal. Entonces hay personas que dicen, Pablo solo está hablando aquí de el Antiguo Testamento. Vamos a ver, yo creo que hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta en este pasaje, donde podemos entender que aquí Pablo no solamente está hablando del Antiguo Testamento, sino que está hablando de la Biblia como un todo. ¿Por qué? Por dos elementos que son importantes que están aquí en este versículo 15. Aquí el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que desde muy pequeño él había estudiado las Escrituras. Probablemente Timoteo, un chiquito ahí preadolescente o adolescente, lo comenzaron a llevar allí al templo con sus maestros y los sacerdotes y empezaron venga, siéntate allí y ponte a leer tal cosa y vamos a explicar qué significa tal cosa. Entonces Timoteo desde niño ya conocía las Sagradas Escrituras. Seguramente en ese punto Pablo se refería, o en ese punto Timoteo sí que estaba estudiando el Antiguo Testamento, que era lo que tenían hasta ese momento, pues la Torá. Pero en el punto que Pablo escribe aquí, en la carta a Timoteo, es bien sabido que Timoteo, la segunda epístola que él escribe a Timoteo, es la última carta que Pablo le escribe. Es la última. Fue en el año 67, 68 después de Cristo. Pablo no escribe más epístolas. Pablo le escribe, la última carta que le escribe, se la escribe a Timoteo. De hecho, si leemos los versículos siguientes, Pablo está diciendo, yo ya estoy ya listo para partir. Yo ya, mi ministerio ha llegado hasta aquí. Pablo estaba encarcelado por segunda vez ahí en Roma. Y de este encarcelamiento Pablo no sale. Entonces esta carta es la última carta que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Por qué digo esto? Porque ya existían los evangelios que se comenzaron a escribir desde el año 30 después de Cristo. Existían un montón de cartas paulinas que ya habían circulado por todas esas iglesias. Existían otras cartas apostólicas y existía el evangelio que ya estaba inundando el mundo en ese momento. Entonces podemos decir que Pablo, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, podemos decir a ciencia cierta que Pablo no solamente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, sino que ya existía un componente escritural aceptado por los primeros cristianos como inspirado por Dios, que contenía el Evangelio revelado, basado también en el Antiguo Testamento. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí o no? Entonces, esto nos da a entender que ya existía suficiente material escrito referente al Evangelio en ese momento que Pablo consideraba como, o que los primeros creyentes también consideraban como, inspirados por Dios. Y hay otra parte muy importante en esta frase que acabamos de leer. Pablo le dice a Timoteo, hablando de las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo deja ver un clarísimo vínculo entre lo que él llama sagradas escrituras, que podemos entender que también se refieren al Antiguo Testamento, y el Evangelio revelado de Jesucristo, ya que el concepto de salvación por la fe en Cristo Jesús no es un elemento propio del Antiguo Testamento, es un elemento propio del Nuevo Testamento. Y entonces, en resumidas cuentas, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura, refiriéndose a toda la Biblia, es provechosa. ¿Para qué? Para la didascalia, para la enseñanza. La enseñanza que está basada en la palabra de Dios, inspirada, es la que entendemos como sana
doctrina. Amén. Y explicamos la frase también, llegará el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya sabemos lo que es sana doctrina, pero ¿por qué se sufre la sana doctrina? ¿Por qué no dice, llegará el tiempo en donde no obedecerán la sana doctrina, o en donde no harán caso de la sana doctrina, o en donde no les gustará escuchar la sana doctrina? No, dice, no sufrirán la sana doctrina. En griego, la palabra que se utiliza aquí para sufrir es anexontai. Anexontai, que quiere decir soportar, aguantar, sufrir. Y la pregunta es, ¿por qué se utilizan estos términos cuando hablamos de sana doctrina? Pues la respuesta es sencilla. La sana doctrina choca de frente con nuestra naturaleza. ¿Es así? La sana doctrina, lo que está 100% basada en la escritura, inspirada, no produce alegría en nuestra naturaleza pecaminosa. Choca con eso. Cuando recibimos una palabra, cuando vamos a la Biblia y recibimos una palabra que nos confronta en nuestros deseos, que no van de acuerdo a la sana doctrina, no, precisamente no liberamos endorfinas y decimos, ay, qué rico lo que está diciendo la palabra de Dios. Al contrario, es algo, nos sentimos incómodos, preferiríamos que eso no estuviese escrito en la Biblia. Preferiríamos que el pastor no estuviese hablando ni predicando acerca de eso, porque eso nos está confrontando y nos trae sufrimiento en un sentido. Recordamos en este punto conceptos que nosotros conocemos como iglesia, como negarnos a nosotros mismos, ¿no? Poner la otra mejilla, ¿no? Caminar una segunda milla cuando nos piden caminar una sola milla, ¿no? Pedir perdón cuando ni siquiera somos nosotros los que hemos cometido la falta o cuando, entre comillas, tenemos razón. Todo ese tipo de cosas no son ricas, no son sabrosas, no nos gustan, eso choca con nuestra naturaleza. Y dice la palabra que llegará el tiempo donde no vamos a dejar de hacer lo que queremos hacer y lo que las Santas Escrituras nos dicen que deberíamos hacer porque no queremos sufrir. Y ahora la pregunta que surgiría es, ¿por qué voy a sufrir teniendo la posibilidad de no sufrir? El versículo 3 sigue diciendo una frase muy curiosa. De hecho, esa palabra, la palabra que nombraremos a continuación, solo se menciona una vez en toda la Biblia. Dice que llegará el tiempo en que la gente no va a querer sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es eso? Comezón, ¿sabes lo que es, no? Es picazón, ¿no? Prurito, le dicen algunos, ¿no? Todos hemos experimentado alguna vez lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos pica algo, ¿verdad? A todos nos ha picado algo alguna vez. Constantemente nos pican cosas, ¿no? Pareciera que todo nuestro ser, todos nuestros miembros, todo nuestro pensamiento, toda nuestra concentración se centra en ese cuadrante de nuestra anatomía que nos está picando en ese momento. Tú estás hablando con alguien y te pica y enseguida se te va la concentración. Todo tu cuerpo automáticamente quiere ir a ese lugar que te está picando para rascarte y para aliviar esa picazón, ¿no? Tantas pocas cosas son tan placenteras como rascarse esa parte de nuestro cuerpo que nos está picando. ¿A que sí, no? Mientras nos rascamos se va esa piquiña y sentimos ese alivio. Eso no se sufre, definitivamente, ¿no? Y dice la palabra, teniendo comezón de oír, picazón de oír. Aquí nos dice la palabra que llegará el tiempo en que la gente le picará el oído, tendrá piquiña en el oído para escuchar solo lo que ellos quieran escuchar. Así como me pasó con la historia de Michael Jackson que contamos al principio.
Esa gente solamente quería escuchar, les gustaba mucho Michael Jackson y solamente quería escuchar lo que ellos querían escuchar. Ellos no querían escuchar que este hombre tenía una vida reprobable, era su ídolo y solo querían escuchar cosas buenas de él. Y punto, ¿no? Dice la palabra que no solamente tendrán comezón, picazón de oír, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La Biblia, en su versión traducción al lenguaje actual, lo dice muy claramente, dice, la gente buscará maestros que le digan lo que quieren oír. En el griego original, Pablo utilizó una palabra que solamente se utiliza una vez en el Nuevo Testamento, se amontonarán, para amontonar, porque la palabra significa algo así como reunir un montón de cosas, ¿no? Pero Pablo utiliza una palabra en griego y le pone un prefijo anterior. El prefijo que le pone Pablo es epi, que es un prefijo que nosotros conocemos como epidermis, ¿no? Epi significa lo que está encima, glotis, epiglotis, lo que está encima de la glotis, ¿no? Entonces, Pablo dice epi amontonar. Epi amontonar es apilar una cosa encima encima de otra. Pablo está diciendo aquí, llegará el momento en que las personas que tienen comezón de oír, picazón, van a buscarse maestros y los van a amontonar uno arriba del otro para que les digan las enseñanzas que ellos quieren escuchar. No la sana doctrina, porque la sana doctrina se sufre. No, ellos lo que quieren es que le rasquen el oído. ¡Ah, qué rico! Porque tienen comezón en el oído. Dice la palabra que amontonan maestros conforme de acuerdo a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia, que es una palabra muy rimbombante, que suena mucho buah, concupiscencia, debe ser muy malo, debe doler mucho, ¿no? Pero concupiscencia realmente significa deseo. De hecho, ni siquiera es una palabra, es un deseo malo, es simplemente deseo. La traducción literal es una pasión que se desarrolla con base a fuertes sentimientos. Una pasión que se desarrolla con base a fuertes sentimientos, fuertes impulsos, fuertes ganas de algo, ¿no? Aquellos que tienen comezón buscan amontonar maestros, es decir, fuentes de enseñanza que les digan precisamente lo que ellos quieren oír, que les calme la comezón, ¿no? Que les quite la picazón. Eso es lo que se busca, ¿no? De la misma manera que se experimenta alivio cuando te rascas esa parte que te pica. O a veces, ¿no te ha pasado que a veces te pica la espalda en un punto donde es que no llegas, ¿no? Que tú le dices, Señor, ¿por qué no me diste medio metro? Necesito, medio metro más, 20 centímetros para poder llegar aquí en los brazos, ¿no? Para poder... Entonces, si no tienes algo que tenga así bastante puya, le dices a alguien, si tienes confianza, ¿no? Ráscame de la espalda, ¿no? Y empiezas un poquito más de arriba, un poquito más a la derecha, no, a la derecha, no tanto, y cuando llega, ahí, no pare, por favor, no pare, ay, qué bueno, ¿no? O el rascador. O el rascador también, lo que pasa es que el rascador no siempre lo tenemos a la mano. Con un lápiz. O con un lápiz también, ¿no? Y le dices a otra persona, ¿no? Entonces mucha gente busca ese tipo de alivio, ¿no? Ese bienestar que produce escuchar lo que yo quiero escuchar. Que te rasquen donde pica, eso es lo que queremos, nos gusta mucho. Ese alivio inmediato, ¿no? Y por eso la pregunta y el título, ¿y a ti qué te pica? ¿A mí qué me pica? Porque a todos nos pica algo. Todos tenemos esa necesidad de escuchar esa respuesta rápida que nos calme la picazón, pero que no necesariamente va de acuerdo a la palabra del Señor. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído. Curiosamente, el oído es lo que nos está diciendo este pasaje que les está picando a esta gente, ¿no? Y sigue diciendo, ir detrás de las cosas que queremos escuchar, aplaudir las cosas que nos da emoción, aplaudir como Michael Jackson, ¿no?
No sacrificar las cosas que no queremos sacrificar porque escuchamos una enseñanza que dice que no hace falta sacrificar nada, eso es apartar el oído de la verdad. Mientras preparaba este mensaje, se me cruzó una cita que dijo un psicólogo austríaco llamado Alfred Adler, que dijo una vez que la mentira no tendría sentido si la verdad no fuese percibida como peligrosa. Y a mí me parece que es una gran verdad. Si la verdad no fuera, no te confrontara, si la verdad no fuera una cosa que realmente te afectara, desde la mentira, pues no tendría ningún sentido. ¿Para qué voy a decir mentiras, no? Si la verdad no es peligrosa, ¿no? Termina diciendo el versículo 4: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El griego dice, se volverán a los mitos, a las historias fabricadas, ¿no? Ahora bien, existe un problema si queremos mantener nuestro oído escuchando la verdad. Y el problema es que probablemente si queremos escuchar la verdad y no apartar nuestro oído de la verdad, el oído nos va a seguir picando. Eso es una realidad con la que nosotros probablemente tenemos que vivir. Ese deseo de rascarnos, ese deseo de calmar esa picazón, va a seguir allí. Pero no apartar nuestro oído de la verdad, hermanos, para que la verdad tenga un efecto, que la verdad va a tener un efecto que la mentira nunca va a poder tener. Los mitos y las fábulas nunca te van a poder dar. Y la verdad da un resultado en nuestras vidas. Y lo dice la palabra del Señor. La verdad nos da libertad. La verdadera libertad. Alguien dice por allí que es preferible vivir en una mentira que te haga feliz y no una verdad que te amargue, ¿no? Pero yo prefiero lo contrario. Yo prefiero sufrir por la verdad antes de vivir en una ilusión. Vamos a buscar, y con esto terminamos, Juan capítulo 8, versículos 31 al 37. Juan 8, 31 al 37. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 37. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían unos judíos que habían creído en Jesús y Jesús les estaba hablando y les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si es verdad, la verdad no es eso que calma la picazón rapidito y que se siente rico. La verdad se sufre muchas veces porque choca con nuestra naturaleza, pero la verdad nos da libertad, hermano. Y yo particularmente quiero ser verdaderamente libre. Le respondieron estas personas que habían creído en Jesús. Mira lo que le respondieron. Linaje de Abraham somos. Nosotros, Jesús, flaco, nosotros somos hijos de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo dices tú que necesitamos libertad? Yo estoy libre. Yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. ¿No estás viendo que yo estoy libre, que yo puedo ir donde quiera, que yo puedo decir lo que quiera, que yo soy completamente libre? No me vengas a mí con tonterías de verdaderas libertades. Y mira lo que le responde Jesús. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es una verdad que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos la picazón y nos rascamos y buscamos el que nos rasque la espalda o el que nos rasque aquí para calmarlo rapidito, para escuchar lo que nosotros queremos escuchar y que nos digan no te preocupes, que lo que tú estás haciendo está bien, no te preocupes, que lo que tú dices está bien, no te preocupes, que estos cristianos son unos fanáticos, que estos cristianos no están diciendo lo que tienen que decir, no te preocupes, vive tu vida como tú quieres. Dice la palabra que el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y esto es una decisión personal al final de cada quien.
Y dice Jesús, y el esclavo, y esto es probablemente lo más duro, el esclavo no se queda en la casa para siempre. ¿Sabes? Cuando el esclavo se vuelve viejo, cuando el esclavo ya no sirve, cuando el esclavo ya no le sirve al amo, vete, te doy la libertad, que te faltan todos los dientes, que ya tienes 80 años, que me da igual, tú no perteneces a esta casa. Pero ¿qué dice a continuación? Pero el hijo sí se queda para siempre. El hijo, aunque esté enfermo, aunque tenga dolor, aunque se porte mal, porque los hijos nos portamos mal también con nuestros padres, pero somos hijos. El hijo no es como el esclavo lo echan cuando ya no hace falta, pero el hijo se queda en casa con el padre para siempre. Versículo 36, con esto terminamos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, no lo tenéis que decir, yo sé que sois hijos de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Como mi palabra os está confrontando y no es esa palabra que te dice lo que tú quieres escuchar, porque te está picando lo que te esté picando, entonces como mi palabra no tiene cabida en vosotros, me queréis matar. Hijos de Abraham, yo sé que soy. Pero no os esclavicéis con eso. Sed verdaderamente libres, porque el Hijo se queda en la casa para siempre. Yo me quiero quedar en la casa de mi Padre para siempre. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque yo sé que a todos nos pican cosas, Padre Santo. A mí también me pican un montón de cosas y para mí es más fácil ir a los que me digan... pues aquí ráscate y esto todo va a pasar y no pasa nada, Señor. Y sé que muchas veces tu palabra nos confronta, tu palabra, Señor, no nos hace sentir cómodos muchas veces, Señor, pero queremos que esa sana doctrina, que eso que está al 100% alineado con tu palabra, nos haga verdaderamente libres, porque queremos vivir en libertad, Señor, aún con nuestras fallas, aún con nuestros errores, aún con nuestras cosas que arrastramos y que traemos. Queremos ser hijos, queremos vivir en la casa del Padre, no queremos ser esclavos, Señor. Padre, ayúdanos a ser creyentes y a ser cristianos que busquemos esa libertad, esa verdadera libertad que das tú, Señor Padre Santo, y que la podemos encontrar a través de tu palabra y de la sana doctrina, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu palabra y te damos a ti la gloria, la honra y la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.